¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un PowerPoint sobre los tipos de resistencias? Dijimos que había resistencias fijas lineales, lineales fijas, ¿sí? Había variables y había no lineales. Si nos referíamos a las resistencias lineales, dijimos que son las resistencias que tienen un código de color que se puede leer. Ahora vamos a ver código de color, ¿sí? De las resistencias, que podían ser de carbón o de óxido metálico, ¿sí? Las de óxido metálico dijimos que son de color azul, son de un tamaño más pequeño que la de carbón. La de carbón tienen un fondo color amarronado. Así que bueno, eso por un lado. ¿Me esperan un segundito que me están llamando? ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. vamos a detener la grabación. Ya estamos, ¿eh? Bueno, era un cliente mío, no lo podía cortar, así que bueno, seguimos. Vamos a seguir grabando. Estamos grabando. Bueno, como les iba diciendo, disculpen, ahí viene Ponce. Vamos a ponerle a Ponce. Está. Bien. Entonces estuvimos viendo los distintos tipos de resistencias, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las resistencias fijas? Bueno, la de carbón, ya las dije, y la de óxido metálico. Las variables, ¿qué nombre le poníamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguno me puede decir? ¿Cómo se llamaban las resistencias variables? ¿No se acuerdan? Empezaba con P. Potenciómetro era uno, ¿sí? Que tenía como un manguito y una pista de carbón, donde uno va... ¿Ajustable el otro, profe? ¿O... Sí, sí, son todos ajustables. Uno el potenciómetro y otro el trimmer o el trimpot o el preset, ¿sí? Ah, sí. El potenciómetro por lo general se pone fuera de una placa. Por ejemplo, ¿vieron el amplificador que tiene el volumen? ¿Sí? Un amplificador. Sí, sí. Bueno, supónganse que no es a botón, o sea, no es digital el volumen, sino son los viejos amplificadores de antes, ¿sí?
donde papá o mamá o el abuelo escuchaba música, donde querían subir el volumen o bajar, o el control de tonos, agudo, más grave, el sonido de la música que se escuchaba, ¿sí? Se hacían como unos potenciómetros regulables, ¿sí? Eso estaba siempre fuera de la placa. Se lo conectaba el potenciómetro, se le soldaba unos cablecitos a los terminales y los cablecitos iban a la placa. Después está el trimmer o el trimpot o el preset, donde esos van soldados sobre la placa, el PCB, ¿sí? Esos son los variables. Creo que tenemos, y después están los no lineales. Y creo que era el varistor también, que servía para protecciones de tensión, si mal no recuerdo, también era variable, ¿sí? Eso lo que hacía era proteger a un equipo con picos de tensión. Vieron que a veces en la línea se producen esos picos de tensión, que eso puede llegar a quemar algún componente. Bueno, son resistencias que actuarían como un fusible, ¿sí? Bien, para los picos de tensión. Bien, esos son los variables. Y después teníamos los no lineales, que ¿cómo se llamaban los no lineales? ¿Alguno se acuerda? El VDR, ¿no? LDR, ¿sí? Sí, pero no me acuerdo el nombre completo. No, Es un fotorresistor, que es una resistencia que varía cuando uno le incide luz, ¿sí? Cuando uno le incide luz sobre ese componente o no le incide luz, va a tirar una determinada resistencia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, eso me sirve, por ejemplo, para activar cuando la luz, la atardecera está oscureciendo. Vieron que algunas torres de iluminación de la calle, cuando llega la tarde-noche, sobre todo en invierno, siempre en invierno se conectan antes las luces, ¿sí? Lo que se hace es activar la luz. Por falta de luz, hay un circuito que lo que hace es que cuando no hay luz se prenda una lámpara, y también podemos hacer el caso contrario, que cuando haya luz se prenda la lámpara. ¿Se entiende? Bien, eso ahora lo vamos a ver más adelante. Si tenemos tiempo lo vemos hoy. Uno era el LDR, que era el fotorresistor, ¿sí? Que le incidía luz, y el otro componente podría ser el varistor, que es un sensor de temperatura, que puede ser positivas o negativas. O sea, tenemos un termistor NTC que va a medir, se va a activar para temperaturas negativas, y un PTC, se llama así la sigla, ¿sí? Que se va a activar para temperaturas positivas. Eso también varía su resistencia, y de acuerdo a la temperatura que va sensando, obtenemos a la salida de ese circuito una determinada resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esos eran los tres tipos de resistencias que nosotros conocíamos, ¿sí? Es lo que vimos la teoría la semana pasada. Hoy lo que vamos a ver primero las resistencias fijas, el código de color, o sea, cómo se lee una resistencia. ¿Alguno sabe leer una resistencia? O sea, la resistencia nosotros podemos o leerla por un código de color, aunque está pintado, ¿sí? De 4 franjas, tiene 4, sí, digo bien, franjas o rayitas, donde eso me va a determinar en forma aproximada un valor de resistencia. Y si no, lo que podemos hacer es agarrar el multímetro, lo ponemos en la posición resistencia y medimos el valor de la resistencia, ¿sí? Un técnico en la electrónica, ¿sí? No tan avanzado como son ustedes, cuando termine este año, cuarto año, ustedes ya no tendrían necesidad de agarrar una resistencia y medirla con el multímetro, o sea, con el ómetro, sino directamente deberán saberse de memoria el código de colores, que es muy fácil aprender, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y saber leerla sin necesidad de medirla, ¿sí? Bien, empecemos entonces. Voy a compartir pantalla. Primero vamos a ver eso y después vemos lo de las resistencias variables y las resistencias no lineales, ¿sí? Vamos a ver algunos circuitos. Bien, espero que se vaya viendo. Ustedes me van diciendo. Ahí está muestreando. Vamos a ocultar esto. Bien, y vamos a poner, que tenía yo, esto no lo quería mostrar ahora.
A ver, vamos a la carpeta de aplicada. Tengo acá. Acá está. Bien, ¿lo ven? Son dos cuadritos. ¿Se ve? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, acá fíjese que tenemos una columna que dice color. Estas son columnas en sentido vertical y filas en sentido horizontal. Tenemos una columna que dice color, donde dice plata, oro, negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. ¿Sí? Entonces, el color negro representa un valor de 0. El color marrón representa un valor de 1. El color rojo representa un valor de 2. El naranja un valor de 3. El amarillo un valor de 4. El verde un valor de 5. El azul un valor de 6. El violeta valor de 7. El gris 8 y el blanco 9. Este es el código de colores de las resistencias. Es decir, que yo me tengo que saber los colores y qué número representa cada color para poder leer una resistencia. Bien. Quiere decir que si la resistencia, fíjense acá, tiene 1, 2, 3, 4 bandas o 4 cifras, ¿sí? Entonces, en las primeras 2 cifras o 2 bandas va a venir el código de color. La tercera banda es el multiplicador, es decir, en el caso, si es negro, yo lo tengo que multiplicar por 10 a la 0. ¿Cuánto es? 10 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0, matemáticamente, ¿qué valor tiene? 1. 1, muy bien. O sea, 4 elevado a la 0 es 1. 10 elevado a la 0 es 1, es 10, ¿entiende? Perdón, es 1, perdón. 1 elevado a la 1 es 1, por supuesto. 2 elevado a la 1, perdón, a la 0 es 1. O sea que todo número elevado a la 0 da 1. Quiere decir que el negro, la tercera cifra, multiplica al valor de la primera y la segunda por 1. El marrón, como se ve acá abajo, multiplica por 10. O sea, 10 a la 1 es 10, ¿sí? El rojo, en la tercera banda, multiplica por 100. ¿Sí? 10 al cuadrado es 100. El naranja multiplica por 1000, 10 al cubo. El amarillo, la tercera cifra, multiplica por 10 a la cuarta, que es 100.000. Y el verde, ¿sí?, es 10 y 5 ceros, o sea, 1.000.000. Y así sucesivamente. Bien, quiere decir que la tercera banda es la multiplicadora. La primera cifra o banda o la segunda cifra nos van a dar el valor de la resistencia. Y la última banda, como se ve acá, nos va a dar la tolerancia. Yo puedo tener una tolerancia marrón de más o menos 1%, o sea que si este color es marrón, el último tiene una tolerancia del más o menos 1%. Si es, perdón, sí, marrón, digo. Si es rojo, más o menos 2%. ¿Quién estaba acá? Jean Bernardino. Bueno. Vamos a ponerlo a Jean Bernardino, porque después me olvido. Ahí está. ¿Sí? Si es verde, la última franja, la tolerancia es más o menos 0,5%. Si es dorado o oro, es más o menos 5%. Si es plata, más o menos 10%. Y si no hay color acá, en la última banda, tiene una tolerancia de más o menos 20%. La tolerancia es el error, es el valor que yo leo, ¿sí? Pero en realidad la tolerancia me indica cuánto tiene por arriba o cuánto tiene por debajo. O sea, si tengo una resistencia de 10 ohms y tengo la última banda marrón, quiere decir que la tolerancia es más o menos 1%. Eso significa que a 10 ohms le tengo que sumar el 1% de 10, o a 10 ohms le tengo que restar el 1% de 10. ¿Se entiende?
¿Cuánto vale el 1% de 10 sin sacar la cuenta? 1 es el 100%, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saco el porcentaje? Si el 100% vale 1, ¿sí? El 1% X. Tenemos que hacer 1 dividido 100, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo es la cuenta? Bueno, y así voy sacando los porcentajes. Bien, ahora vamos a ver cómo se saca la resistencia. Entonces, vamos a suponer que tengo una resistencia acá, como esta de acá, donde tengo, ¿esta de qué es? ¿De carbón o de óxido metálico? ¿Qué dijimos recién? De carbón. Muy bien, de carbón prensado. Fíjense que el fondo es azul, ¿sí? El tamaño es un poco más grande que las de óxido metálico, que son azules. Igual las azules tienen el mismo código de colores que las de carbón. Estamos hablando de las resistencias lineales fijas. Si tengo marrón en la primera banda, ¿cuánto valía el marrón? 1. 1. Un 1, muy bien. O sea que acá le voy a poner un 1. El negro, en la segunda banda, vale 0, entonces le pongo un 0. Sí. El rojo en la tercera banda, multiplico por 10 al cuadrado, o sea que este es el factor de multiplicación, o sea 10 lo multiplico por 100. O sea 10 por 100 me va a dar 1000, ¿no es cierto? 1000 ohms. O sea 1000 ohms equivalen a 1 kilo ohm. Y el dorado, que es la tolerancia, tiene una tolerancia de más o menos 5%. Quiere decir que el valor real, si yo lo mido con el tester, va a ser 1 kilo ohm más 5% o 1 kilo ohm menos 5%. Tengo que sacar el 5% de 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto, Sí. vale? ¿Cuánto es el 5% de 1000? A ver, si alguno lo puede hacer. ¿Cómo se saca el 5% de 1000? Para profe, ahí hago la cuenta. Bueno, ¿Es 50, profe, o me parece a mí? Digo, Sí, sí, a mí ¿50? sí. 50. Sí, 50, Bueno, profe, me dio 50. entonces 50. 1000 más 50 ohm me da 1050. ¿Sí? Y 1000 menos 50, tengo que hacer 1000 menos 50, me va a dar 950. Quiere decir que el valor real oscila entre 950, porque tiene una tolerancia, un error por debajo del 5%, o una tolerancia por arriba del 5%, o sea que va entre 950 y 1050, dijimos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es lo de la tolerancia? Bien, Sí. bien. Vamos a suponer que yo tengo, a ver, en la primera banda tengo naranja. En la segunda banda tengo blanco. Y en la tercera banda tengo amarillo. ¿Qué valor tiene eso? Repito, primera banda naranja, 3 naranja. ¿Y después cuál me dijiste, profe? blanco, la segunda cifra o la segunda banda. ¿Cuánto vale el blanco? 9. 9. O sea que ahí me forman el 39, ¿se entiende? Sí, sí. Bien, la tercera cifra dijimos que era multiplicador, que era, y dije amarillo, o sea, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 10.000. No, 10 a la cuarta. Ah, llega a la Sí, cuarta. está bien, 100.000, por 100.000. ¿Eh? Sí. Esto es 100, esto es 1000, esto es 10.000, perdón, esto es 100.000 y esto es un mega. Bueno, por 100.000. O sea que 39 por 100.000, ¿cuánto da? 390.000. 390.000. Y vamos a suponer, o sea, eso está en ohms. 390.000 ohms, ¿cuántos kilo ohms son? ¿Cuánto, profe? 390.000 ohms, ¿sí? Vamos a hacer nuevo. 3,9 o... No. Yo tengo 390.000, es la resistencia, ¿sí? Que sacamos recién, que leímos. Eso está en ohms. Lo quiero pasar. Ahora sí. Lo quiero pasar. 390 ohms, profe. No, a kilo ohms.
No, son 390.000 y yo lo quiero pasar a kilo ohms. O sea, a estos 390.000, ¿por cuánto lo tengo que dividir? Por 1000. Muy bien, lo divido por 1000. O sea que esto me va a dar. Esto, ¿cómo se pasa? Se pasa de la siguiente forma. Vamos a insertar ecuación, de paso vemos cómo insertamos ecuación, así se acostumbran. Yo tengo que la resistencia en kilo ohms. Vamos a insertar otra vez símbolo. Tengo que hacer, no sé por qué se traba acá. Ahora sí. Es igual, ahí tengo que hacer. Vamos a esperar un poquito. Bueno. Tengo que hacer 390.000 dividido, dijimos, 1000. ¿Y eso cuánto nos da? 390. Muy bien, nos dan. O sea que 390.000 ohms son 390 kilo ohms. ¿Se entiende? Ahí está. Ahí está. Ahí saqué el valor. Ahí pasé 390.000 a kilo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a hacer otro. Vamos a suponer que tengo rojo. Rojo, verde. Y la última franja es plateado. Aquí lo vamos a poner rojo, la primera cifra. La segunda cifra rojo. La tercera cifra verde. Y la cuarta, que es la tolerancia, plateado. Díganme ustedes qué valor tiene esa resistencia. ¿El rojo cuánto valía? A ver, ¿el rojo cuánto vale? 2. Muy bien. Entonces es 22. 2. 2.200.000. El otro rojo vale 2 también. 22. El verde, ¿cuántos ceros le tengo que agregar? 5. Sí. En realidad le tengo que agregar 6 porque es 10 y 5 ceros más, ¿entiende? Esto Ok, significaría las 5. Entonces, le tengo que agregar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, entonces si esto yo lo separo por puntos, ¿cuánto me da? Esto me da un valor, ¿sí?, de 22 millones de ohms. Y 22 millones de ohms, ¿cuántos kilo ohms son? Lo dividís por 1000, ¿no? Lo divido por 1000. Muy bien. O sea que sea esto. Lo divido por 1000. Tacho 3 ceros. Y eso me va a dar ¿cuánto? 22.000 Kilo ohms. kilo ohms. ¿Estamos? Sí. Bien. Y si lo quiero pasar a mega, en vez de por 1000, ¿por cuánto lo tengo que dividir? 10.000, ¿no? No, le tengo que agregar 3 ceros más. O sea, a 22 millones de ohms, en vez de dividirlo por 1000, lo voy a dividir por mega. Acuérdense que mega siempre es 1.000.000. Mega, dividido por 1.000.000. ¿Y eso cuánto me da? 22. 22 mega ohm. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, yo siempre que lea una resistencia la voy a leer en ohm, pero la puedo pasar a kilo ohms o a mega ohm. ¿Se entiende cómo se hace? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo
azul, gris, dorado, y lo vamos a poner marrón como cuarta. ¿Cuánto vale el azul? ¿Cuánto vale el azul? 6. 6. 6. O sea que donde dice azul, yo voy a poner el valor de 6. ¿El gris cuánto vale? 8. Muy bien, fíjense que el gris vale 8. Para la primera y segunda. 8. El dorado, ojo con la tercera banda del dorado, que es el factor de multiplicación. El dorado, ¿sí? Acá no está, pero así, acá sí está. ¿Quién vino? Esperen que alguien vino. Gallardo. Llegó tarde Gallardo. Vamos a poner Gallardo. ¿Dónde está Gallardo? Acá está. Bueno. El dorado multiplica por 0,1. ¿Ve que acá dice por 0,1? Entonces, este es el factor multiplicación. Ya no multiplico por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, 100.000, 1.000.000, sino multiplica por 0,1. Entonces, si multiplica por 0,1, tengo que hacer 68 por 0,1. ¿Cuánto da? 6.8. Bien, o sea que esto multiplica por 0,1. Ahora vamos a poner el valor, ¿eh? ¿Y el marrón qué tolerancia tenía, dijimos? Más, menos, ¿cuánto? ¿Cuánto valía el marrón? 1. Más. 1%, muy bien. Esto, vamos a poner un igual acá, esto es 68 por 0,1, ahí alguien dijo que es 6,8 ¿qué? Ohms, muy bien. O sea que, acuérdense que siempre se leen en ohms. O sea que esto es un valor de 6,8 ohms, esta resistencia, con una tolerancia. ¿Cuánto es el 1% de 6,8? Ahora voy a sacar el 1% de 6,8 ohms. A mí me dio 0,068. 0,68. Quiere decir que a estos 6,8 yo le sumo el 1% que es, acá puse 9, no sé por qué era 8. Sumo el 1% que es 0,068. ¿Sí? ¿Y eso cuánto me da? 6,868, ¿no es cierto? 68 ohms. O sea que por arriba del 1% me va a dar este valor y por debajo, vamos a poner, yo tengo que hacer 6,8 menos el 1% de 6,8, que es 0,68, y eso me da ¿cuánto? 6,732. 6,732. 732, sí. Bien. ¿Se entiende para qué Sí, sirve la bien, tolerancia? Quiere decir que si yo mido esa resistencia, el 6,8, el valor medido real con el multímetro me va a dar entre 6,868 y entre 6,732. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Se entiende cómo se lee una resistencia? Sí. Bien. Si fuera plateado la tercera banda, en vez de por 0,1, lo tendría que multiplicar por 0,01. ¿Sí?
Entonces acá no me va a dar 6,8, me va a dar 0,68, ¿se entiende? El valor en ohms. Bien, ¿alguna duda? No. ¿No? Yo no. ¿Nadie tiene dudas? Yo no, profe. Pregunten, ¿eh? No, No, no. profe. No tengo duda. Bien, entonces yo les voy a dar una actividad para la semana que viene, donde ustedes van a tener que sacar, les voy a dar resistencias dibujadas así, con los valores o los colores, y ustedes van a tener que poner los valores, las tolerancias, o sea, y el valor real, teniendo en cuenta la tolerancia, sumándole la tolerancia para arriba o restándole el porcentaje de tolerancia hacia abajo, ¿sí? Ese va a ser un ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá como conclusión podemos decir que la primera línea, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Bien, representa el dígito de las decenas, la segunda representa el dígito de las unidades, la tercera representa la potencia de 10 por la cual se debe multiplicar el número formado por las dos líneas anteriores, y la cuarta es la tolerancia, que faltó poner ahí. Oh my God, ¿quién vino? Mansilla. Mansilla. A ver, Mansilla. ¿No hay dudas entonces de cómo se lee una resistencia? No. Vamos a hacer otro ejemplo porque hay gente que llegó tarde. Vamos a poner, a ver, vamos a poner verde, siempre valores comerciales estamos usando nosotros, ¿eh? Verde, azul, la tercera banda o cifra va a ser negro, y la cuarta va a ser plateado. ¿Quién me dice el valor de la resistencia? ¿El verde cuánto vale? Verde. Sí. Cinco. El verde vale, la primera cifra, valor 5. Entonces le ponemos un 5 abajo. El azul 6. vale 6 para la primera y segunda cifra. Entonces le ponemos un 6 abajo. El negro, ¿por cuánto lo multiplico? Por 1. Por 0. O sea, por 1. Ah, No, sí. está bien, por 1. ¿Sí? No le agrego ningún 0. O sea que eso me va a dar, ¿qué valor? 56. 56. 56 son. ¿Y la tolerancia? ¿Cuánto valía la tolerancia en plateado? Del plateado, del 10%, ¿eh? Más o menos 10%. Sí. Bien, entonces la tolerancia es más menos el 10%. Entonces, esto me va a dar una resistencia de 56 ohm de valor, y a eso le voy a tener que sumar o restar, el 10% de 56 es 5,6, ¿no? Sí, sí. 5,6 ohm. Entonces, ¿qué valor puedo llegar a tener en realidad? Tengo que hacer 56 más 5,6. ¿Cuánto da 56? 61,6. Bueno, 61,6 por arriba. Estoy sumando un 10% por arriba el valor, por eso se va. Y por debajo, ¿cuánto da el valor por debajo? 50,4. 50,4. ¿Se entendió? Bien. Buenísimo. Bien. Tenemos esto.
Ya sabemos leer una resistencia sin tener que medirla con el multímetro, o sea, en la posición de ómetro. Veamos los valores comerciales. O sea, cuando yo voy a una casa de electrónica, ¿sí? Y el profesor le pide comprar resistencias, no hay todos los valores de resistencia, pero sí hay algunos. Por ejemplo, si hablamos en ohm, tenemos resistencias de 1 ohm. Estos son valores comerciales que se consiguen en cualquier casa de electrónica. 1 ohm, 1,2 ohm, porque estoy haciendo esto por esto, esto por esto, eso por esto y esto por esto. Tenemos valores de 1,5 ohm, valores de 1,8 ohm comercial, 2,2, 2,7, 3,3 ohm, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8, 8,2 y llegamos a 10 ohm. Ustedes me preguntan por qué esos valores. Bueno, no sé. Eso es así, ¿sí? La verdad, el que fabrica la resistencia, fíjense que cuanto más chica la resistencia, tengo mayor grado, digamos, de que puedo. No hay mucha diferencia, son 200 ohms entre una y otra acá. Acá hay 300 ohms, acá hay 300 ohms, acá hay 400, ¿sí? Más o menos. Ya después fíjense, cuando empieza con el 3, ya hay solamente 2 valores comerciales. El 2 también tiene 2 valores comerciales. El 1 tiene 4 valores comerciales, cuando empieza con 1. Cuando empieza con 4 solamente tenemos la de 4,7, cuando empieza con 5, 5,6, pasa a 6,8, a 8,2 y salta a 10. Así como tenemos todo esto en ohms, tenemos 10 ohms, 12 ohms, ¿sí? Porque si hago 1 por 2 por 10 me da 12, 15 ohms, 18 ohms, 22 ohms, 27 ohms, 33 ohms, 39 ohms, 47 ohms, 56 ohms, 68 ohms, 82 ohms y 100 ohms. ¿Sí? Bien. Acá tengo, acá es por 100, no es por 1000. Entonces acá tengo 100 ohms, 120, fíjense que se va repitiendo, le voy agregando un 0, ¿no es cierto? 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820 y acá ya tengo 1000 ohms, que arranca con 1000 acá. Entonces acá tengo 1200, 1500 ohms, 1800 y así sucesivamente, hasta llegar a los megas, ¿entiende? Entonces los valores comerciales son los que yo puedo encontrar en las casas electrónicas, son todos estos. Si yo necesito un valor intermedio entre uno y otro, bueno, y tengo que hacer un circuito, tendré que jugar con los valores, decir, bueno, si entre 1 y 1,2, ¿qué me conviene elegir? ¿El que está por arriba el mayor o el menor? Acuérdense que cuanto más grande la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Menos Es corriente. menor, es inversamente Menos intensidad. proporcional. Entonces, si yo alimento a un componente que no necesito quemar, siempre me conviene por ahí usar el valor mayor. O sea, entre 1,2 y 1, que yo me da 1,1 el valor, ¿cuál voy a elegir? 1,2, ¿entiende? Sí. Bien. Lo mismo hasta acá. Entre 1,2 y 1,5, bueno, voy a elegir un intermedio. Si necesito un intermedio, ¿cuál voy a elegir? Y bueno, tengo que ver cuál está más cerca. Supongamos, el valor intermedio es 1,3. ¿Qué elijo? ¿1,2 o 1,5? 1,2. 1,2. Y porque 1,2 está más cerca que 1,5 del valor 1,3. Entonces siempre voy a tener que jugar, ¿sí?, con esos valores. Eso con las resistencias fijas. Ahora, si yo tengo potenciómetros o preset, yo ahí sí puedo regular esto a 1,3 kilo ohm, ¿se entiende? ¿Cómo lo regulo? Bueno, agarro el potenciómetro, vamos a hacerlo acá, vamos a hacer uno nuevo, este lo guardé, a ver si lo guardé, sí. Vamos a hacer uno nuevo, por ejemplo, nuevo. Este es el Circuit Wizard, este es, Arlengui creo que se los dio, ¿no?, para instalar a ustedes.
¿Lo instalaron este? No. ¿Este programita? No, había dicho que lo instalemos. Bueno, nos vamos a manejar por ahora con este y con el Tinkercad. El multisim lo vamos a dejar para más adelante, porque sé que tuvieron problemas para instalarlo. Entonces, si Arlengui en montaje les dio en el Classroom el ejecutable del CircuitWizard, por favor, instálenlo, ¿sí? Este es más fácil de instalar, el programita este. Vamos a armar un circuito. Vengo acá, cliqueo acá, ¿sí? Vengo al menú, fíjense, acá tengo baterías, ¿sí? Bien, lo que voy a usar es potenciómetro. A ver dónde están los potenciómetros, resistencia, switch. Acá. No, pero no quiero que me aparezca esto, quiero que, a ver, vamos a cerrar. Y vamos a volver a abrir. No sé por qué me pone eso. No sé por qué me pone los componentes así. Ahora vamos a cerrar todo y vamos a volver a abrir. El CircuitWizard. Ahora está el circuito, ahora sí. Bien, cliqueo acá. Vamos a buscar resistor. Fíjense, tengo resistores variables. Este es un preset, este es un potenciómetro. Entonces, vamos a suponer que tengo un potenciómetro de 100K. ¿Sí? Como está ahí. Bien. Entonces, yo necesito poner 5,6K en ese potenciómetro. Lo que tengo que hacer es ir a un instrumento. Justo este no me mide resistencia. Salvo que haga, a ver ahí, buscar potenciómetro. Bueno, vamos a poner, este no es un potenciómetro. Vamos a poner esto como potenciómetro. En realidad esto es un preset. Bien, vamos a conectar esto y le vamos a conectar un tester. ¿Sí? Fíjense que tengo el tester dibujadito acá. Entonces voy a poner una patita acá, una patita ahí, ¿sí? Nunca tengo que conectar el potenciómetro entre los extremos porque no va a regular, siempre regula entre un extremo y el punto medio, ¿sí? Tanto el potenciómetro como el preset. Así que eso así no se conecta. Siempre conecto, esta es la ficha negativa al punto medio, o puedo conectar el rojo acá abajo, pero nunca entre los extremos. Esto lo vamos a poner en resistencia. Si esto vale 100K, lo pongo en la escala de 200, porque si lo pongo en la escala de 20 no va a medir. Bien. Fíjense cómo puedo ir regulando, ¿sí?, el valor del potenciómetro, la resistencia, ¿ven? Yo lo quiero poner en 5,6K, a ver si me permite. ¿Ven que lo puedo regular? Tengo que hacer con mucha paciencia. Tenés unas flechitas al lado para ir apretando más chiquitito, me parece. Sí, yo lo pongo acá, 5.6 directo. Ahí está. Bueno, pero con la ruedita lo puedo ajustar. Entonces fíjense cómo yo, teniendo una resistencia variable, en este caso un potenciómetro, un preset, yo sí puedo ir jugando con los valores intermedios que no se encuentran en los valores comerciales, ¿entiendes? Entonces yo puedo armar un circuito usando potenciómetro o preset también, en vez de una resistencia lineal fija. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Bueno, ¿dudas sobre las resistencias fijas? ¿Y cómo se lee los valores de resistencia? ¿No hay dudas? ¿Ninguno tiene dudas?
Pregunten, ¿eh? Esta es No, la no, oportunidad. no. Bueno. profe. Listo, entonces ya saben leer la resistencia, lo que se van a tener que aprender es el código de colores de memoria, ¿sí? El negro vale 0, el 1 marrón, ¿sí? El 2 vale rojo, el naranja vale 3, ¿sí? Y después el multiplicador es la cantidad de ceros, en este caso no le agrego 0, en el marrón le agrego un 0, en el rojo le agrego 2, perdón, 3, en el 2, perdón, en el naranja 3, en el otro 4 y así sucesivamente. Bueno, esto listo, ya lo sacamos. Creo que esto, sí, ya está. Ahora vamos a ir al multisim. Vamos a ir, ahora, esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a armar un circuito con un potenciómetro, un LED y una resistencia. ¿Sí? Vamos a hacer un circuito con una fuente de tensión. Entonces voy a Power Supply, voy a Battery, voy a dejar 9 volts. Si yo hago doble clic sobre la batería, fíjense que yo puedo cambiar la tensión. Puedo poner 12 volts si quiero. ¿Sí? Y ahí me cambia automáticamente de 9 a 12 volts. Esto con control R, fíjense como en el otro programita se rota la resistencia o el componente con control R. El Tinkercad era con R, no con control R, era R solo. Bien. Bien. Voy a unir, dijimos que uno un extremo con el punto medio. Y ahora voy a poner una resistencia y voy a buscar un LED para simular el circuito. Lo que vamos a hacer es el encendido, digamos, tipo dimmer. ¿Vieron los dimmer que regulan la luz? Bueno. Fíjense que si yo, este es el símbolo de un diodo LED, este es el ánodo, ve que ese ánodo, este es el cátodo, esto emite luz. Si hago doble clic sobre el componente, me permite que el LED sea rojo, amarillo, perdón, ámbar, naranja, amarillo, verde, azul, blanco o infrarrojo. Yo le voy a poner azul. ¿Sí? Le puedo cambiar el color al LED. Entonces, voy a conectar este extremo del potenciómetro con el ánodo del diodo LED. Esta resistencia lo voy a rotar con control R. Lo voy a conectar así. Y le voy a poner, para que no me dé error de simulación, la masa. Siempre le pongo una masa al negativo de la batería, ¿sí? Esta es la masa, la tierra. Bien. Fíjense que hace este circuito. Yo cliqueo acá. Fíjense que es un potenciómetro de 100K. Para un lado se va a encender, fíjense que tiene resistencia 0, el potenciómetro. En este caso, el potenciómetro manda un 0 de resistencia y para el otro lado manda los 100K. Entonces, cuando tengo 100K, el LED se apaga. ¿Se ve? Cuando estoy al mínimo, el LED se va a prender. ¿Ven? Con mayor intensidad a medida que me voy acercando al 0 y con menor intensidad a medida que me voy alejando de los 0 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí hice un dimmer, tipo dimmer. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuál sería la función del potenciómetro en este caso? Para ustedes, según lo que observaron. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa con la luz del LED? Prender y apagar la luz sería la función. Claro, pero el potenciómetro, ¿qué hace con la luz? La va regulando. ¿Sí? Regulando, ajustar. Esto ajustando, ¿ven? ¿Qué está haciendo? Dejando pasar menos corriente en este caso o dejando pasar toda la corriente en el otro. ¿Se entiende? Para que se encienda el Regula LED. la intensidad de corriente, entonces. Exactamente. Y al regular la corriente que circula, está regulando la luz que emite La el luz diodo. que emite, sí. Claro. Ahora, ¿la función de esta resistencia para qué está? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasaría si yo no le conecto esta resistencia al LED? ¿Qué pasa con el LED? Se quema. Se quema. Si yo conecto directamente a 12 volts, un LED, en un momento se va a prender, pero si lo mantengo alimentado, va a llegar un momento que se va a quemar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la función de este regulo?
¿Cómo, profe? ¿Cuál es la función de la R1 entonces? Ahora que no se queme el diodo. Evitar que no se queme el diodo LED. Muy bien. Vamos a sacar esta resistencia, a ver qué pasa. Yo no lo probé esto, vamos a probarlo ahora, a ver si realmente se quema o no se quema. A ver. No, en este caso, bueno. En realidad se quema. A ver si le subo la tensión acá. Vamos a poner 25 volts, a ver qué hace. No. Bueno, si lo hago en el Tinkercad seguramente se va a quemar. ¿Sí? Créanme que se va a quemar. A medida que yo voy subiendo la tensión, va a haber mayor circulación de corriente. Esto, como está en 0%, deja pasar toda la corriente y el diodo va a llegar a un punto que se va a quemar. ¿Estamos? Entonces, la idea es que no se queme el diodo. Entonces, siempre debo poner una resistencia, aparte del potenciómetro. ¿Por qué? Porque mientras yo tenga el máximo del potenciómetro o un valor alto, no se va a quemar el LED, pero a medida que voy bajando el valor, fíjense, cuando llego a 0, y si no tengo resistencia que limita la corriente, este LED se va a quemar. ¿Eh? Bien, entonces acá ya vemos que tenemos 4 componentes: la fuente que alimenta todo el sistema, el potenciómetro que regula la intensidad del LED, el LED que emite luz o no emite luz dependiendo de la corriente que circule, y la resistencia fija que hace que no se me queme el componente del diodo LED. ¿Eh? Bien. ¿Se entiende cuál es la función de un potenciómetro o de un preset? ¿Se acuerdan que era para ajustar o para controlar algo? Bueno, en este caso, este potenciómetro está controlando, como dijo un compañero muy bien, la intensidad que va a circular de corriente, que va a hacer que se prenda el LED o que se apague el LED. Y la resistencia lo que va a hacer es que se evite que se queme ese LED. Bien. Sí. Vamos ahora. Ahora, ¿cómo se calcula esta resistencia R1? Bueno, yo acá les trabajé, a ver, resistencia, divisor de viola electrónica. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Acá, en la actividad 2. Este es el trabajo práctico, todavía no lo terminé, ¿ven? Donde ustedes van a tener que poner los valores de resistencia, ¿sí? La tolerancia, ¿sí? En este caso, van a tener que poner el valor en ohm y la tolerancia, o sea, poner, por ejemplo, marrón, verde, marrón. ¿Cuánto vale marrón, verde, marrón? Marrón valía 150. 1, me parece. Marrón vale 1, verde vale 5. 5 y marrón, ¿cuántos ceros le agrego? 1. Un 0 le agrego. O sea, a 15 le agrego un 0, eso me da 150, como dijo ahí alguien, muy bien, ohms. Bien. Y aparte, pongo una flechita acá, porque acá dice valor en resistencia no y tolerancia. El plateado dijimos que ¿cuánto valía? 10. Más menos 10%. Entonces vengo acá símbolo y voy a buscar el símbolo más menos 10, más menos, fíjense que acá está, más menos, ¿sí? Yo le agrego 10, le agrego el 10 y le voy a buscar el símbolo de porcentaje, a ver si está el símbolo de porcentaje, no. Lo voy a hacer del teclado. Está, pero lo voy a buscar del teclado. El tecladito es Shift 5. Ahí está. Entonces, lo que tienen que hacer en este ejercicio es poner el valor de la resistencia, una rayita que separa y el valor de tolerancia, para arriba y para abajo. ¿Está? Bueno, lo mismo van a tener que hacer con todo esto. Acá les da el valor en ohm, en kilo ohms, y van a tener que poner el color. ¿Sí? Por ejemplo. La primera banda, para que sea 1, tiene que ser Marrón. marrón. No se olviden de los acentos. La segunda banda es 5. ¿Qué color es? Verde. Verde. Bien, me quedó este arriba. Bien, vamos a ponerlo así.
La tercera banda es kilo. O sea, para que sea kilo, ¿qué color debe tener? 15 kilos. O sea, a 15 cuántos ceros le tengo que agregar para que sean ohms? Rojo O puede 15. ser. No. Eso es 1500. Eso es 1,5K. O sea, 1500 ohms. Pero estos son 15.000. ¿Qué le sigue al rojo? Ah, entonces naranja. Naranja, muy bien. Porque le tengo que agregar a 15 3 ceros. 15 y 3 ceros son 15.000 ohms o 15 kilo ohms, ¿entiende? Entonces naranja. Ah, me faltó la tolerancia acá. Bueno, acá me falta poner los valores de tolerancia, ¿sí? Vamos a suponer que sea dorado. O sea que sea, bueno, ya se los dije, marrón. Vamos a suponer que es marrón la tolerancia. Si es marrón la tolerancia, perdón, el rojo, rojo, vamos a poner rojo. ¿Cuánto vale? Es rojo la cuarta banda. ¿Qué tolerancia tiene? Más, menos cuánto. Si es rojo, ¿cuánto valía el rojo? 2. 2. Y si es tolerancia, le tengo que poner por ciento. Entonces, para tener 15 kilo ohm más o menos 2%, la primera banda tiene que ser marrón por el 1, la segunda banda el verde por el 5, la tercera banda es naranja porque es kilo ohm, o sea, son 15 kilo ohm, le tengo que agregar 3 ceros para hacer 15.000 ohm, y como la tolerancia es más o menos 2%, la cuarta banda va a ser el rojo, ¿se entiende? Bueno, van a tener que hacer lo mismo para todos los valores. Me falta poner las tolerancias acá, ¿sí? Bien. Bueno, acá es lo mismo, nada más que ustedes acá abajo van a poner naranja, blanco, marrón, rojo, van a poner cuánto vale, es otra forma de sacarlo, y qué tolerancia tiene. Acá dice, investigar qué valores tienen las resistencias comerciales. Esto ya lo dije en la clase, ¿eh? Entonces van a tener que poner todos los valores de resistencia, como yo lo puse. ¿Dónde estaba el cuadrito? Ah, lo saqué. Como lo puse anteriormente. ¿Se acuerdan? 1, 1,2, 1,5, eso multiplicarlo por 1. Le ponen multiplicar lo mismo por 10, por 100, por 1000, por 100.000, por 10.000, perdón, por 100.000, por 1.000.000. ¿Se entiende? Bien. O sea que acá van a tener que poner todos los valores que se consiguen en las casas electrónicas de resistencias comerciales fijas. ¿Sí? Bien. Y bueno, van a tener que simular, como quinto punto, fíjense, acá yo le doy un cuadrito donde dice que el rojo estándar tiene la tensión para que encienda el LED, o sea, la caída de tensión acá tiene que, para que este LED se encienda, tiene que tener 1,5 volts. Y la corriente máxima que soporta son 15 mA. Entonces, deben calcular, tienen que aplicar qué ley acá para calcular R1. ¿La ley de qué? La ley de Ohm, ¿sí? Entonces tienen la corriente que va a circular de 15 mA por los tres componentes, porque este es un circuito serie. La tensión en el diodo, si acá tengo 5 volts, y acá para que esto encienda tiene 1,5, ¿cuánto cae acá? ¿Cuánto tendría que caer acá? 3,5. Tengo que hacer 5 menos 1,5, o sea, 3,5. Entonces, ¿cómo saco la resistencia R1? La caída de voltaje de R1, que dijimos que era 5 menos 1,5, ¿sí? Porque acá dijimos que para que se encienda tiene que tener 1,5. Entonces, 3,5 dividido, ¿qué tengo que dividirlo? La tensión dividido, ¿qué me da la resistencia? Dividido el voltaje. ¿Ya? No, la tensión es el voltaje. ¿Qué es el otro parámetro? ¿Qué otro dato les doy? Aparte del voltaje acá. ¿Cómo se llama esto? La intensidad. La intensidad de corriente. O sea que tengo que hacer 3,5 dividido 15. ¿Se entiende? 15 mA. Ojo, porque el valor no me va a dar en ohms. Si tengo voltaje en volts y la corriente en miliamperes, la unidad de resistencia, ¿cuál va a ser?
Ohm, kilo ohm o mega ohms. ¿Kilo ohms? Ah, Kilo ohms, o sea que la resistencia me va a dar en kilo ohms, ¿se entiende? En todas, ¿por qué? Porque tengo voltaje en volt, pero tengo corriente en miliamper. Si lo tuviera en amper, la resistencia valdría en ohms, ¿sí? La unidad. Pero como tengo voltaje sobre miliamper, el valor de resistencia me va a dar en kilo ohms. Bueno, es calcular esta resistencia para que este LED no se queme. no sé qué me. No se queme. Si yo no pongo esta resistencia en serie con el LED y conecto 5 volts directo, va a llegar un momento en que este LED se va a quemar, ¿se entiende? Bien. Tienen que hacer, en este caso, con todos los colores, ¿sí? El rojo estándar, el verde estándar, el amarillo estándar, el blanco, el amarillo brillante. Estos son de alta intensidad, lo que dicen brillante, ¿no? Verde brillante, azul brillante y rojo brillante. Calcular la resistencia para todos los tipos de LED, de acuerdo a qué tensión soportan y qué corriente máxima soportan. Bien. Bueno, acá tienen que simular el circuito parecido al que hice recién, ir regulando esto y diciendo qué función cumple el potenciómetro acá, qué función cumple el R1 acá, qué función cumple el LED. ¿Se entiende? Es describir el funcionamiento del circuito. ¿Para qué está esta resistencia? ¿Para qué está este potenciómetro? ¿Para qué está el LED? Es lo que hicimos recién. Bien. Bueno, ¿cuál es la resistencia lineal fija acá de estos dos? ¿Cuál es la resistencia fija? ¿R1 o R2? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es la resistencia fija en el circuito? ¿R1 o R2? ¿R1? No. R1. Sí. Y R2 es variable, fíjense que tiene una flechita en el medio. Quiere decir que esto, si yo cliqueo acá, esto puede ser 10K o puede ser 0 ohms, ¿se entiende? Voy entre los extremos. O puede ser valores intermedios, entre 0 ohm y 10K, ¿entienden? Entonces, esta es la resistencia variable, esta es la resistencia fija. Bueno, esta pregunta es, ¿qué sucede en el circuito si no se conecta al terminal medio del potenciómetro y en vez de ello se conecta al terminal externo derecho que no tiene conexión? Es decir, ¿qué pasa? Que si en vez de conectar este extremo acá y el punto medio acá, conecto esta resistencia acá y este amperímetro lo conecto al otro extremo de la resistencia variable. ¿Qué va a pasar con el presente? ¿No funcionaría? O... No va a regular, exacto. No funcionaría. El LED no se va a quemar porque está por la resistencia 1, pero si yo quiero regular, no regularía la intensidad de luz, porque está mal conectado. ¿Se entiende? Entonces yo conecto los extremos, en lugar de conectar medio y un extremo, el potenciómetro no va a funcionar, o el preset no va a funcionar. Bien, y acá tenemos que implementar lo que quería llegar, ¿sí? Hacer un circuito de división de tensión con resistencia, ¿sí? Y conectar un LDR. Entonces, vamos a salir de acá. Fíjense, esto que está acá, esta parte solamente que está ahí, esto es un divisor de tensión. Tengo dos resistencias que están conectadas en serie y entre medio de las dos resistencias, esta va a ser la salida. Yo voy a medir qué voltaje, voy a medir un voltaje. Bien. Esta es una resistencia variable, ¿sí? Pero podría estar una resistencia fija acá. Entonces, la caída de tensión que tengo acá se produce sobre esta resistencia o sobre esta. ¿Qué les parece a ustedes? Este voltaje me va a dar la caída sobre este componente o sobre este. Sobre R1. Muy bien, porque está conectada, el voltímetro está conectado en paralelo con R1, no con R2, ¿se entiende? Entonces,
De acuerdo a la luz que, en este caso, dijimos que un LDR es un sensor fotorresistivo que recibe luz, de acuerdo al valor de luz que reciba ese sensor, esto va a tener una determinada resistencia mayor o menor, ¿sí? Y eso va a hacer que en los extremos o en la salida haya una tensión mayor o menor a la que yo, digamos, conecto acá. Bien, vamos a simular este circuito. Fíjense, yo tengo un divisor resistivo donde tengo esta resistencia 1 kilo ohm, esto es esta resistencia. Ahora vamos a ver cuando simulemos, va de 400 ohms, si mal no recuerdo, a 10 megas. Es variable. A ver. Vamos a ver. Fíjense. Cuando no incide luz sobre el sensor, presenta, o sea, acá tengo una impedancia de 10 megas, 10,43 megas. Cuando recibe luz, fíjense que este sensor manda una resistencia de 400 ohms, ¿sí? Entonces, ¿este circuito qué hace? ¿Cuándo se va a activar esta fotocelular? ¿Cuando recibe luz o cuando no recibe luz? Cuando recibe. Cuando recibe luz, ¿qué va a pasar con no, ella? ¿Se va a prender o se va a apagar? Se va a apagar porque aumenta la resistencia, ¿no? No, tengo valor mínimo en la resistencia acá. Ah, Cuando incide luz, baja la resistencia. Cuando no sube luz, sube la resistencia, ¿ves? Entonces, sí, me equivoqué. en este caso, cuando yo pongo resistencia arriba y LDR abajo, en este caso, cuando incide luz no se va a prender, cuando se apaga la luz se va a prender, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Son como las torres de iluminación de las calles, ¿sí? En este caso sería. En el otro caso, ¿qué va a pasar? 50 lux, ¿qué significa eso? Perdón. ¿Qué significa eso que dice abajo R1? 50 lux. La medida de la luz es lux. La unidad de la medición de luz. Es lux. Es el valor que incide en el sensor de luz, ¿sí? En este caso son 50, el mínimo es 10 y el máximo es 1000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es como el valor de resistencia que es en ohms. Bueno, en una fotocélula el valor de resistencia está en lux, digamos. Es el valor de luminosidad, digamos, el parámetro de unidad de la luminosidad. Entonces, acá tengo 400 ohms de resistencia, pero 1000 lux de luminosidad. O sea, 400 ohms representan un valor de luminosidad de 1000, ¿se entiende? Y 10,43 mega ohm de resistencia representan un valor de luminosidad de 10 lux. Entonces, en este caso, cuando yo no tengo luz se va a prender y cuando incide la mayor cantidad de luz se va a empezar a apagar. En el otro caso, ahora el LDR lo tengo arriba y la resistencia la tengo abajo, la fija. Fíjense que acá este voltímetro está tomando el valor de esta resistencia. ¿Qué les parece que va a pasar? Cuando no tengo luz, no se enciende el LED y cuando tengo luz, se enciende. O sea, al revés que en el caso anterior. Entonces, de acuerdo a qué aplicación yo necesito hacer, tengo dos circuitos. Uno, este de acá, que dice que si no tengo luz se prende y cuando tengo luz se apaga. Y este de acá abajo, que es al revés. Cuando tengo luz se prende y cuando no tengo luz se apaga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Este es un circuito con LDR. Divisor de tensión. ¿Por qué se llama divisor de tensión? Porque los 12 volts que entran acá o que entran acá se divide. Parte por esta resistencia y parte por este sensor. ¿Está? Entonces, por eso se llama divisor de tensión. Entonces, lo que hace es que cuando se active el sensor, o sea, en este momento se va a activar cuando no incide luz, se va a prender el LED y en el caso de donde se incide luz, se va a apagar el LED. En este caso, si yo doy vuelta a los componentes del divisor de tensión, va a ser al revés. Cuando no tengo luz, no se va a encender el LED, no va a pasar, fíjense que tengo una tensión muy pequeña,
el milivolt 3,61, por lo tanto la corriente acá es muy chica, y cuando le doy luz, ¿sí? Ya tengo, de los 12 volt, tengo 7,05 volt acá y el resto lo tengo acá, ¿sí? Ya el LED se prende, con 7,05 volt ya el LED se tiene que prender, ¿eh? Y fíjense acá se apaga, tengo máxima, tengo 291 volt cuando le incide luz, y cuando no le incide luz, fíjense cómo va subiendo el voltaje hasta llegar más o menos a los 6, a ver si puedo cambiar un poquito acá más para atrás, 6,85. Entonces, acá tengo una tensión de salida positiva cuando no incido luz, y acá tengo una tensión 7,05 muy grande positiva cuando incide luz, al revés. Entonces, la forma de conectar el sensor hace que esto se active en la oscuridad o esto se active a plena luz del día, ¿se entiende? Bien. Estos son los circuitos que van a ustedes simular también en el trabajo práctico, este que está acá. Este que está acá. Bien. ¿Alguna duda, consulta? No. ¿No? ¿No tienen dudas, consultas? ¿Seguro? ¿No hay dudas? No. Bueno, Bueno. ya aprendieron a leer una resistencia sin medirla, sin tener que agarrar el multímetro, y prendieron la función de un potenciómetro y de una resistencia variable no lineal. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, si no hay más dudas, nos veremos la semana que viene. El jueves no voy a dar clase, ¿eh? El jueves no estoy, no puedo dar clase porque mis hijos necesitan la tecnología y no tenemos otra computadora, así que tienen que rendir examen los jueves de inglés, así que en el horario de clase no tenemos. Vamos a tener los lunes fundamentos y los martes 2 horas de aplicada, toda la semana. ¿Estamos? Bueno, si no hay más dudas, Bueno, los puedo despedir, los despido hasta la semana que viene. Les voy a subir la clase de ayer de fundamento, ahora les voy a subir la clase de hoy de aplicada y les voy a dar el trabajo práctico de aplicada para que lo vayan haciendo. El de fundamento ya lo tienen, ya lo podrían ir haciendo para la semana que viene. ¿Estamos? Ya lo tienen cargado en el Classroom. Listo, chicos. Nos vemos. Cuidarse. Chao, Chao, profe. profe. Que tenga un Adiós, nos día. vemos. Chao, profe, que tenga un lindo día. chao, profe, que tenga buen Chau, día, chau. nos vemos. Adiós, chau, chau. Hasta la semana que viene. Hasta mañana, digo, hasta otro día, profe. Chao, hasta la semana que viene. Che, profe, vos dabas clases en el ciclo, ¿no? ¿En No. el taller de electrónica o no? ¿En ciclo básico? Ah, sí, estoy dando Sí. clases, sí. En ciclo básico, sí. entonces, sí, me cambié por usted a esta escuela, porque me gustó el taller. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que hicimos algo así, de LDR y todo eso. Pero ¿Yo ahí te no- tuve a vos? No. Sí. Que nos Ah, hacías mirá. pintar las plaquetas con con esmalte de uñas. Y se los llevabas a tu casa y los ponías como en un ácido de no sé qué y ahí ya Ah, sí, el ácido, sí. Sí, me Mirá, acuerdo. férrico, Sí. el ácido férrico para hacer el... Ese. Ah, bueno. Sí. Bueno, me Eh, alegro entonces. El multisim no lo pude instalar, así que las actividades de la otra materia las No, puedo lo vamos a en- hacer en el Circuit Wizard. Eso. Instalen el que le dio Erlengui, el Circuit Wizard y el Tinkercad. Vamos a manejar esos dos. El Tinkercad no necesitan instalarlo, necesitan internet Sí. nada más. Sí. ¿Eh? Bueno, listo. Gracias. Listo. Un abrazo. Chau. Chau, chau. Chao, Agustín. Chau, chau.